lo que se está hablando. El caso del envenenamiento de 2 niñas con talio en Bogotá sigue conmocionando al país. La Interpol busca a Zulma Guzmán por la muerte de las niñas. Sin embargo, ella niega ser culpable. Durante las últimas semanas, se conoció que la madre de una de las menores también había tenido señales de envenenamiento por talio hace unos años. Esta noche en W Sin Carreta le contaremos los detalles de esta investigación. Por segunda vez, la Comisión Séptima del Senado hundió la reforma a la salud, mientras que el gobierno dice que la comisión jugó cochino y le falla a los ciudadanos. Los congresistas dicen que no hay presupuesto y los pacientes hacen largas filas para reclamar sus medicamentos. Esta noche en W Sin Carreta debatiremos las 2 caras de la reforma y la realidad que viven los pacientes en Colombia. El precandidato presidencial Efraín Cepeda fue elegido nuevamente como presidente del Partido Conservador tras la renuncia de la senadora Nadia Ablel. Ahora el debate es quién será el candidato presidencial del conservatismo luego de que el partido le diera el aval al excontralor Felipe Córdoba. El polémico contratista Emilio Tapia, condenado por los escándalos de corrupción del carrusel de la contratación y centros poblados, volvió a quedar en libertad por segunda vez. ¿A quién protege la justicia? ¿Al país o al corrupto? Se lo contaremos esta noche en W Sin Carreta. El Cuerpo de Bomberos de Bogotá conmemoró 130 años de su creación, una de las instituciones más importantes de la capital. A través de su libro Corazones de Fuego, hacen un recuento de las historias de vida de los uniformados y las tragedias más grandes que tuvieron que atender, como lo fue la toma del Palacio de Justicia. En unos minutos vamos a hablar sobre Emilio Tapia, a quien una juez de ejecución de penas le otorgó la libertad condicional. La pregunta que nos hacemos el día de hoy es, ¿la justicia sí será para todos? Hablamos con varios ciudadanos sobre esta decisión judicial y también les contaremos la decisión que ha tomado la Comisión de Disciplina Judicial del Atlántico para investigar a esta funcionaria. Y a esta hora tenemos conexión con Richard Vidal, quien es el corresponsal de W Radio en el Cauca, para hablar sobre esa incursión armada de más de 7 horas por parte de las disidencias de alias Iván Mordisco. Richard, muy buenas noches y lamentamos todo lo que está ocurriendo en su departamento. María Camila, muy buenas noches. Pues es definitivamente un panorama bastante preocupante toda la situación de orden público que se vive en el departamento del Cauca, pero que hoy particularmente se ensañó con la población del municipio de Buenos Aires, al norte de la región. Desde tempranas horas el alcalde municipal, desesperado, llamaba a diferentes apoyos en medios de comunicación, a periodistas, para reportar que estaban siendo objeto de un ataque armado con explosivos, y él necesitaba que pues se le garantizara la vida a la población. Él decía que tristemente tenía que ver cómo la población corría de una calle a otra buscando salvaguardar sus vidas. El balance que nos entregan las autoridades: inicialmente la Gobernación del Cauca reportó a 2 policías heridos. Ahorita, con el último balance que entrega la Secretaría de Salud Departamental, se confirman que son al menos 8 los policías que se encuentran gravemente heridos y que fueron pues evacuados a diferentes centros asistenciales del suroccidente del país para recibir atención médica especializada. Como responsables, desde diferentes autoridades, incluidas las gubernamentales, el Ministerio de la Defensa, se responsabilizó a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, que están lideradas por alias Iván Mordisco, y que pues ya han registrado varios sucesos violentos en el departamento del Cauca, y que hoy, por más de 7 horas, con explosivos, con ráfagas de fusil, incluso decía el mandatario local, con armas no convencionales, desde diferentes puntos atacaron la estación de policía, dejando el saldo de los 8 policías heridos, pero también resultó afectada gravemente la estructura, está casi destruida, de la administración municipal, de la base policial y también del Banco Agrario. Hay información preliminar que al parecer extrajeron un cajero y al parecer pues se habría llevado este elemento de la entidad financiera ahí en el municipio. Richard, ¿qué se ha sabido sobre la población, sobre las familias que están confinadas? Incluso la Defensoría del Pueblo dijo que este grupo armado ilegal estaría sacando a las familias de sus hogares sin la posibilidad de sacar unos elementos básicos. Es que la situación fue bastante compleja. Tuvieron 7 horas para andar como Pedro por su casa, como dice una frase coloquial.
Entonces presionaron a la comunidad, las obligaron a salir Listo, de bajo una. presión de sus viviendas, se fueron ellas a resguardar su vida, no, se desplazaron momentáneamente, eso fue lo que nos dijo el mandatario, retornaron posteriormente a sus hogares, pero sí se registró 7 horas al menos, María Camila, de confinamiento intenso. Incluso hay imágenes y audios donde se ve, se percibe que este grupo armado al margen de la ley presionó al párroco de la localidad para que con megáfono en mano le pidiera a los integrantes de la fuerza pública que salieran, se entregaran de la estación de policía y que les respetaban su vida. Son, como lo han denunciado desde diferentes organizaciones, violaciones directas a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, y hay preocupación justamente en la comunidad que a través de mensajes de WhatsApp, a través de los videos que alcanzaban a grabar de la situación, pues argumentaban que están quedándose solos y que pues el poder en localidades como Buenos Aires, Cauca, en el norte del departamento del Cauca, una de las más retiradas, pues lo tendrían estos grupos armados al margen de la ley, que tuvieron 7 horas para cometer los delitos que quisieron en este territorio. Pues Richard, muy lamentable esta situación, quedaremos muy pendientes y muchísimas gracias por conectarse con nosotros y hablarnos sobre este panorama. Una feliz noche. Muchísimas gracias. Y hoy hablamos nuevamente de Emilio Tapia, ese cerebro del escándalo de corrupción de Centros Poblados y también del escándalo del carrusel de la contratación aquí en Bogotá. Una juez de ejecución de penas nuevamente lo dejó en libertad condicional, lo que ha desatado muchas críticas en el país. Incluso esta funcionaria ya va a ser investigada disciplinariamente. Juan Camilo Dueñas salió a las calles a hablar con la gente para preguntarle qué opina sobre esta decisión y esto dijeron. Emilio Tapia realmente le ha hecho mucho daño a Bogotá. Emilio Tapia se había convertido en el estructurador del cartel de la contratación de Bogotá. En Colombia la corrupción parece funcionar como una inversión de alto riesgo. Si sale bien, hay millones. Si sale mal, la pena se negocia y seguramente que uno puede salir libre. Y hoy eso tiene un nombre, Emilio Tapia. La justicia aplica para todos, tanto para el común, el político. Un juez le otorgó la libertad condicional a Emilio Tapia, condenado por 2 de los mayores escándalos de corrupción del país, el carrusel de la contratación en Bogotá y el caso de Centros Poblados. El IMPEC confirmó que Tapia ya quedó en libertad. Tendrá un periodo de prueba de 27 meses. Los políticos de cuello blanco siento que mueven más sus influencias y su poder político, entonces no es justo. La decisión fue tomada por la juez primera de ejecución de penas de Barranquilla, la misma que hoy es investigada disciplinariamente por presuntas irregularidades en este proceso. Por la plata, el poder que tiene. Esto dijo el Procurador General de la Nación, Gregorio El Hash. Nosotros hemos estado acompañando los procesos, fuimos quienes obtuvimos la decisión de la revocatoria de la libertad por condicional por presunto cumplimiento de la condena. Hay un manifiesto evidente de un juez de la República, un juez de pena, lo vamos a examinar y eventualmente si hay mérito lo recurrimos como debe ser. Emilio Tapia no es un delincuente cualquiera, es un reincidente. Participó en el carrusel de contratación, uno de los golpes más grandes a Bogotá. Un robo de 70.000 millones cometido irresponsablemente en el Mintic tenga también como pista de nuevo a Emilio Tapia. Y años después volvió a aparecer en Centros Poblados, un escándalo por más de 70.000 millones de pesos, dinero destinado a llevar conectividad a niños rurales que nunca recibieron internet. ¿Se protege más al político o al ciudadano de a pie? Al político. Su defensa argumentó buena conducta en la cárcel El Bosque de Barranquilla. Y ellos siguen robando, siguen saqueando el país. La justicia en Colombia está resocializando o está normalizando la corrupción. Mientras Tapia sale libre, el país sigue pagando la factura. La justicia no castiga solo al condenado, castiga al país, castiga a los niños sin internet, a las obras inconclusas, a los ciudadanos que sí cumplen la ley. Los delitos de cuello blanco rara vez se pagan completos, se negocian, se reducen y muchas veces no se devuelven ni la fracción real del daño causado. Robar miles de millones en Colombia a veces no se castiga, simplemente la justicia lo administra. Si no, pregúntele a Emilio Tapia, con la cámara de Juan José Liévano, Juan Camilo Dueñas, W Sin Carreta.
7:14 minutos de la noche, seguimos acá en W Sin Carreta, Camila, y yo quería preguntarle, Camila, que yo también creo que muchos oyentes y televidentes habrán visto, y es ese video de una mamá en Cali desesperada porque no le entregaron los medicamentos de su hijo. ¿Usted lo vio? Sí, yo vi ese video, es que fue muy viral. La verdad me dio mucha tristeza porque la mujer se desgarra, se tira al piso, empieza a gritar, empieza a mover las sillas, la gente va y la atiende, empiezan a tranquilizarla, pero ella de verdad se veía muy afectada por esta situación. Pues imagínese, Camila, Natalia habló con ella se llama Marlene, tiene un niño de 11 años que tiene parálisis cerebral, epilepsia, tiene muchos problemas, pero gracias a los cuidados de su madre, pues él ha podido tener una mínima calidad de vida, digamos, y en los últimos meses lo que pasó es que le empezaron a quitar las terapias, que ya no se las podían dar, los medicamentos ya no los tenían, y empezó a haber problema tras problema tras problema, y ese video pues fue el resultado de una madre absolutamente desesperada por la salud de su hijo, y por eso está aquí esta nota tan especial de Natalia Costa. Hoy no hablamos de un debate en el Congreso, hoy hablamos de una madre que no consigue atención médica para su hijo, una mujer que no piensa en debates, en plenarias, ni siquiera en una reforma de la salud. Marlene Raba solo necesita atención médica, sus terapias, sus insumos y unos medicamentos para que su hijo pueda sobrevivir. La sede de Sanar. Llegué en un punto en que yo me cansé, en que yo no di más. Lleva meses de martirio, de rogarle a un sistema para poder salvar la vida de su hijo de 11 años. Yo llamé y resulta de que sí me le asignaron la cita, pero me enviaron un correo como al minuto que ya no, o sea, cancelándome la cita. Nosotros llamamos y dicen las agendas están llenas. Mientras en el Congreso se lleva discutiendo durante más de 8 meses si se aprueba o no la reforma. ¿Qué genera esto? Traumatismos en una transición, pérdida de vidas, ausencia de tratamientos. Se ocultan, se esconden como 6, 7 meses dentro de la Comisión la Reforma a la Salud. En Cali el tiempo corre distinto, aquí los minutos pesan y cada día sin tratamiento es un riesgo más. Con nuestros niños no, porque pues prácticamente ellos son la razón de ser de nosotros. Son personitas que no se pueden defender. Son dos relatos con la misma temática, pero con visiones completamente diferentes. El gobierno dice que la reforma a la salud es la salvación a esta crisis. Cerca de 126 billones de pesos desfinanciados en la senda de los próximos 10 años. Y cuando hablamos de salud, estamos esperando de unas personas que esperan una cifra, un medicamento o una cirugía para seguir viviendo. Para la oposición, especialmente desde la Comisión Séptima del Senado, que ya la ha hundido 2 veces, el problema no es el modelo, es la falta de plata y esa aparente obsesión por sacar a las EPS del sistema. Toda EPS que quiera salirse del problema en que ya está, porque por eso quiebran, pues les invito a que no sigan en ese problema, que se convierten en gestores farmacéuticos, pero no tendrán ya la función de intermediar los recursos de la salud. El video fue grabado hace 4 días y esto es lo que la EPS le dio como solución. Restablecieron las auxiliares de enfermería, volvieron a cubrir el niño con las terapias respiratorias que son tan importantes para él. Y de la droguería me dicen que me entregan el día 22. ¿Será por la viralidad de su historia? Al final, ella es solo una de las miles de caras que sufren la misma historia. Tiene una hipoplasia pontocerebelosa, la enfermedad huérfana, él no tiene control cefálico, él no se alimenta por boca, él no camina y tiene reflujo severo. En el Congreso se discuten modelos. Ha sido archivada la reforma a la salud. En las casas se pelea por sobrevivir. La pregunta es, ¿quién responde hoy por las vidas que no pueden esperar ese próximo debate? Natalia Costa, W Sin Carreta.
Pues siguiendo con este tema y con esta historia tan dolorosa, esta pues es la historia de miles de colombianos en Colombia que no están pudiendo acceder al sistema de salud, que es un derecho. Hoy, como les contábamos, nuevamente se hundió esta reforma en el Congreso de la República y por eso esta noche nos acompaña el senador Fabián Díaz de Alianza Verde. Senador, buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, gracias a ustedes con la invitación. Hay que aclarar que la reforma a la salud no se ha archivado, su estado actual y legal es en apelación. Exacto. Senador, de eso pues le quería hablar. Natalia lo mencionaba brevemente en la nota anterior, pero pues este año se ha intentado 2 veces pues que se apruebe, que ya sea una realidad. Una de ellas fue hace un tiempo, este mismo año, en abril del 2024, con 9 votos a favor, 5 en contra, y hoy pues 16 de diciembre, usted pues seguirá luchando para que la reforma pues pueda revivir. ¿Qué se necesitará para que se apruebe? ¿Qué es lo que pues usted busca y otros senadores buscan en el Congreso? Bueno, el artículo 166 de la Ley Quinta nos permite a nosotros apelar este tipo de decisiones. Ya lo hice yo con la reforma laboral, la cual buscaba la devolución de los derechos a los trabajadores. Se apeló en su momento, llegó a la plenaria del Senado, el Senado aprobó la apelación y otra comisión constitucional avanzó en el diálogo, la discusión, la concertación y así superamos nosotros el tercero y cuarto debate con sus respectivas conciliaciones. En este momento, la reforma a la salud va a atravesar el mismo mecanismo. El artículo 166 me faculta a mí para apelar, algo que hice inmediatamente. Ya está la apelación en la mesa directiva de la plenaria del Senado. El próximo año la plenaria debe convocar a una comisión accidental, la cual debe rendir un informe sobre esta apelación que presenté. Si la plenaria del Senado acepta esa apelación, será otra comisión constitucional la encargada de avanzar en el diálogo, la discusión, la concertación. Aquí lo que nosotros buscamos y si le hemos pedido y se ha exigido a la Comisión Séptima de Senado que esté a la altura histórica del debate y es concertar, hablar, dialogar y buscar alternativas para poder presentarle a los colombianos el mejor sistema de salud posible con la mejor reforma a la salud que podamos nosotros construir entre todos y todas. La Comisión Séptima de Senado votó en sus mayorías el archivo de la reforma a la salud, inmediatamente se apeló y es por eso que el estado legal de la reforma no es archivo, es en apelación. Pues senador, a propósito, a esta hora también nos acompaña el senador del Centro Democrático, Alirio Barrera. Senador, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches, saludo especial al senador Fabián, a todos ustedes. Senador, su colega dice que esta reforma no se ha hundido, no se ha archivado, pues porque todavía hace falta el trámite de la apelación. ¿Usted qué dice al respecto? Pues yo felicitar al senador Fabián porque pasó de ser un crítico a convertirse en el mayor defensor de Petro. O sea, no sé qué le hizo Petro, qué le dio Petro, pero qué vaina para quererlo ahora. Y de verdad que no acepta de pronto la derrota, que fue algo totalmente limpio, totalmente, ya después de casi 4 o 5 meses debatiendo ese tema, democrático, y que por ningún lado lograron justificar prácticamente la esencia de esta reforma. No presentaron un aval fiscal. Hoy llegó el ministro de Hacienda más perdido que la bolejuego, mejor dicho, y el ministro de Salud, pues obviamente quedó también esvirolado ahí porque no entendía nada de lo que decían. Se van por las ramas, se les dice necesita que certifiquen un aval fiscal. Se hace un derecho de petición donde dicen que ellos prácticamente lo que hacen es ligar este aval fiscal a una reforma tributaria que se quebró, que se quedó en Cámara de Representantes fundida. Por lo tanto, era la esperanza que tenían. Pero más allá de eso, alegan y dicen, se están robando la plata de la salud. ¿Y quiénes están gobernando? ¿Quiénes manejan la plata de la salud? Pues ellos, o sea que se la están robando ellos. ¿Qué pasa? Tienen 11 o 12 EPS intervenidas, donde más o menos estas EPS manejan cerca del 55%, alrededor de 27 millones de usuarios. Ellos tienen el control porque a través de la superintendencia, ellos tienen intervenidas a través de agentes interventores puestos por ellos, y luego dice que se están robando la plata y están contratando a dedo. Pues ¿quiénes son? Ellos mismos. Entonces, es de sentarnos un poquito y mirar
¿qué ha pasado después de que ellos intervinieron estas EPS y le están dando el manejo al gobierno nacional? Unas deudas que estaban en 4.3 billones de pesos subieron a más de 14 billones sin hacer cuenta las pérdidas de la 9 EPS. Entonces, eso es lo que es bonito decirle al país. Sí, senador, pues bueno, estas son las dos visiones sobre esta reforma a la salud, que como muy bien decía el senador Díaz, no se archivó, todavía hay una posibilidad de revivirla, así lo hará él con las otras personas que están a favor de esta reforma. Vamos a un corte a comerciales acá en W Sin Carreta y ya regresamos. Del Gobierno Nacional. A propósito, senador Fabián Díaz, ¿qué le responde a su colega Alirio Barrera, quien asegura que es muy rara su posición, ya que antes criticaba al gobierno y ahora defiende a capa y espada uno de sus proyectos, que es esta reforma? No, es un error que tiene Alirio Barrera, porque él, al ser un uribista pura sangre, defiende todo lo que dice su patrón. Nosotros, en cambio, defendemos causas que en ocasiones se alinean con proyectos que tiene el gobierno nacional y en otras se aleja totalmente con otras iniciativas que no compartimos y no estamos de acuerdo, como la reforma política, que en su momento fui uno de los principales críticos en razón a esa reforma política, o los casos de corrupción que hemos sido también vehementes, que todo aquel que esté involucrado en hechos de corrupción, por supuesto, debe pagar las consecuencias. En este momento nos alineamos en una causa, que es cambiar el sistema de salud. Es que ahí se le acaba el Modificaciones partido, amigo, esenciales para poder nosotros mejorar el sistema, porque la crisis que actualmente estamos viviendo no es nueva, una crisis que no lleva hace unos meses, unos años, sino son ya varios gobiernos que han tenido que intervenir EPS, que han tenido que liquidar EPS, que se han perdido billones. No es nuevo que un paciente en ese momento no reciba atención, ni con tutela, ni desacatos, terminan atendiéndoles. Es más, terminan atendiéndoles cuando fallecen. 2,3 billones de pesos que se terminaron robando, embolsillando de atención a pacientes fallecidos. En esa es la causa que nos encontramos, y cambiar el sistema de salud no beneficia a la izquierda, no beneficia a la derecha, no beneficia al centro, no, beneficia a todos, y esa es nuestra labor de legislar. No legislar para un lado o para el otro, sino buscando el beneficio de todos los colombianos, independientemente de su ideología o sus visiones de país. Y es la invitación que le hemos hecho nosotros en reiteradas ocasiones a la Comisión Séptima, que nos sentemos a dialogar, a concertar, a buscar el mejor sistema de salud posible para los colombianos a través de una reforma que podemos nosotros modificar. El Ejecutivo propone y el legislador dispone, hace modificaciones, cambios que busquen justamente buscar esos acuerdos, que busque justamente hacer esas modificaciones en beneficio del pueblo y no del mandatario de turno, porque al final una ley es para regir en un Estado, no en un gobierno que va de salida. Sí, senador Barrera, ¿qué le responde? Porque además son los pacientes los que aseguran que ellos son los más afectados por esta reforma que no se ha podido hacer al sistema de salud. No, venga, sí, no señor, por el contrario, si usted ve, las asociaciones de pacientes han pedido que esa reforma no se haga, y sobre todo los pacientes de alto costo. Mire que ellos en la reforma en ningún lado les garantizan la continuidad de la prestación del servicio. Ahora al menos le están prestando un servicio. Ellos quieren volver a una ley 100 donde solamente el 30% de los colombianos prácticamente tenían acceso a la salud. Hoy el 98% de los colombianos tienen acceso al sistema de salud, y aún los que no están en ningún seguro están en la obligación de atenderlos en cualquier entidad prestadora de salud, o esto se convertiría en un delito si no lo hacen. Entonces, que ellos no traten de meterle eso a la gente, porque las asociaciones de pacientes, todas estas comunidades han pedido que no. Mire, uno se encuentra gente que tienen enfermedades de alto costo y que hoy una EPS les está prestando el servicio y dice, mire, por favor no dejen aprobar eso porque nadie nos garantiza la continuidad de la prestación del servicio. Hablan de una reforma que va a gastar menos y a prestar mejor servicio, pero están embolatados porque les hacen falta 30 billones que no saben de dónde los sacan, y el mismo ministro de Salud y el mismo ministro de Hacienda saben de dónde los van a sacar. Presentan un presupuesto por cerca de entre 75 y 78 billones de pesos para el sistema de salud en el año 2026, pero resulta que presentan una reforma de 109 billones de pesos. O sea, es que están, mejor dicho, orinando fuera el tiesto. ¿Por qué? Porque ni siquiera ellos mismos entienden lo que está pasando. Le dicen al ministro que presente prácticamente la certificación de dónde están los recursos y la fuente de financiación. ¿Y qué dice el ministro? ¿Qué dice el ministro de Hacienda en ese momento, que le contesta una
un derecho de petición a la senadora Nadia, que esto va ligado a la aprobación de una ley de financiamiento que en otras palabras es otra reforma tributaria. La gente no aguanta más reformas tributarias. Pero aparte de eso, aún teniendo mayorías en Cámara, se les cae la reforma tributaria, luego queda sin piso esto. Entonces, que no le metan la mentira a la gente de que algo que va a gastar menos plata cuando están pidiendo 30 billones más de pesos, y aparte de eso que meten como cortina de humo el tema de construir hospitales, que comprar ambulancias, entre centros de atención primaria. Todas estas cosas, hoy la ley les permite hacer eso, o sea, no le digamos mentiras al pueblo porque hoy la ley les permite eso. ¿Qué es lo que no permite la ley? Sí. La ley hoy no permite que esa platica se vaya a campañas políticas, manejándola solamente el Ejecutivo, Sí, y que simplemente amedrante para pagarle a las entidades prestadoras de salud en todo el territorio nacional para poder llevarlos a cumplir sus deseos. Pues senadores Fabián Díaz y Alirio Barrera, muchísimas gracias por acompañarnos en W Sin Carreta para hablar sobre el futuro de la reforma a la salud. Ya veremos qué pasa con esa apelación que busca revivir el proyecto. Que tengan una feliz noche. Por ahora vamos a ver de lo que se está hablando. Lo que se está hablando. Tras la inclusión del Clan del Golfo en la lista Clinton, el gobierno evalúa si sigue la negociación con este grupo. La inclusión ha generado incertidumbre sobre la continuidad del proceso, afectando los alivios jurídicos brindados a miembros negociadores de este grupo. Se espera que en los próximos días se conozcan detalles del caso. La Fiscalía realizó diligencias de allanamiento a la base de Tolemaida tras el reciente caso de corrupción en la contratación de los helicópteros Mi-17 del Ejército, que se firmó por $32 millones. Son al menos 5 las órdenes de captura contra militares y civiles que estarían involucrados en este caso. En medio del paro de 72 horas convocado por el ELN, el Ministerio de Defensa ha desplegado una serie de acciones operativas y de inteligencia para contrarrestar las amenazas. Aumentaron su presencia institucional en norte de Santander, Putumayo y Caquetá. Luego de las polémicas fotos de su estilo de vida en Suecia, la primera dama, Verónica Alcocer, pudo volver a Colombia. Su retorno se dio luego de una operación discreta que permitió su salida del país europeo. Zulma Guzmán es la mujer que está siendo buscada por la Interpol porque habría sido la persona encargada de pedir un Rappi, un domicilio, que llevaba unas fresas que habrían sido envenenadas con talio a la casa de la persona que fue su expareja, en donde finalmente una de sus hijas y una amiga comieron estas frutas envenenadas y pocos días después murieron. Ella finalmente habló, aunque sigue teniendo la circular de la Interpol, admitió que sí tuvo una relación con este señor de apellido Devedut y que fue un error haberle puesto en algún momento un GPS en su carro. Esto es lo que se sabe del caso de las niñas envenenadas con talio y es una nota de Diego Ruiz. Hola, mi nombre es Zulma Guzmán. A quien escuchan es a Zulma Guzmán, una mujer que durante años se mostró como una emprendedora. Ponle menos de $1 millón mensuales. Pero hoy esa misma voz pasó de inspirar a estar bajo la lupa de la justicia por uno de los presuntos casos más aterradores que ha estremecido al país. El presunto envenenamiento con talio que acabó con la vida de 2 niñas en Bogotá, según la Fiscalía. Aparte de eso, tiene orden de captura internacional y circular roja de la Interpol. La historia comienza con un hecho que parecía imposible de creer. Un paquete con frambuesas cubiertas de chocolate llegó a una vivienda del norte de Bogotá. Lo que nadie sabía era que esa fruta estaba contaminada con talio, un metal pesado altamente tóxico, considerado uno de los venenos más letales que existen. 2 niñas que consumieron esas frambuesas murieron. Parte de no poder operar bien era porque la tecnología no estaba adaptada para lo que yo necesitaba. Días después del envenenamiento, Guzmán salió del país. Para la Fiscalía no fue coincidencia. Para ella fue un viaje planeado con anterioridad. Desde el exterior reapareció y habló en entrevista con Focus Noticias, donde negó cualquier responsabilidad en el crimen. Sin embargo, pues ese culpable no soy yo y eso es lo que estoy buscando probar ahora ante la justicia y con el abogado y con las pruebas que tengo. Guzmán aseguró que no envenenó a nadie, que jamás haría daño a unas niñas y que su salida de Colombia no tenía relación con el caso. Admitió, eso sí,
que compraba frambuesas con frecuencia. También reconoció uno de los episodios más inquietantes del caso, haber instalado un GPS en el carro de Juan de Bedut, padre de una de las menores fallecidas. Yo cometí un error hace muchísimos años, precisamente cuando estaba en la relación con Juan, por celos y por estar precisamente enredada en todas las mentiras, en que me retó que yo no era capaz me dijo que yo no era capaz de saber dónde estaba metido. Yo le dije que sí era capaz, y entonces ahí fue cuando busqué la manera de poner el GPS en el carro. Pero hay más. La investigación también mira hacia atrás. En el 2021, la esposa de Juan de Bedut murió y en su organismo también se encontraron rastros de talio. Ese antecedente abrió nuevas líneas de investigación y encendió aún más las alarmas de las autoridades. Lo único que parece ser es que me quieren incriminar a mí en todo eso. Una persona que nunca los vio, nunca los visitó, nunca estuvo ahí, nunca tuvo cercanía, nunca visité, nunca frecuenté ningún club de los que ellos vayan, ni en las fincas, ni en los espacios en que están, ni conozco a nadie de la familia, ni tengo amigos en común. Hoy, mientras la Fiscalía asegura tener un acervo probatorio sólido, ella dice que se entregará cuando tenga garantías. La justicia, mientras tanto, la sigue buscando. De los mensajes de éxito y emprendimiento al nombre más inquietante de uno de los casos más dolorosos del país. El talio no miente y la verdad, tarde o temprano, termina saliendo a la luz. 7:40 minutos de la noche, seguimos acá en W Sin Carreta. Y Camila, ya que se acaba el año, pues también se acaba este año o estos últimos meses legislativos. ¿Qué fue lo que se consiguió, Camila, este año en el Congreso? ¿Cuáles fueron de pronto las cosas que sí salieron? ¿Cuáles salieron bien? Pues Sara, ha sido un año bastante desafiante para el gobierno nacional. Vamos a hablar, por ejemplo, de los proyectos que han sido archivados. Por ejemplo, la reforma a la salud, y está pendiente la apelación de la que nos estaba hablando el senador Fabián Díaz. Y también hace unos días se hundió la reforma tributaria, que recordemos es la que estaba impulsando el gobierno nacional para tener unos recursos de más de cara a ese presupuesto general del próximo año. Hay unos proyectos que también están en vilo, como lo son la jurisdicción agraria y la ley de sometimiento a la justicia de grupos armados ilegales. Sin embargo, hay unos proyectos que ya fueron aprobados o que están bien adelantados. Estamos hablando del presupuesto general de la Nación de 2026, que fue aprobado en todos sus debates, al igual que la reforma para fortalecer la financiación de las universidades públicas, el acto legislativo para recuperar la mesada 14 de los docentes oficiales ya fue aprobado en cuarto debate y ya le hacen falta otros 4 debates. Otro de las iniciativas que fue aprobada en segundo debate fue la ley Ginette Bedoya para capacitar a los funcionarios públicos en violencia de género, e igualmente se ha aprobado la ponencia que mantiene vivo el Ministerio de la Igualdad. Y también hay otro balance que sale desde el Congreso de la República y es sobre los debates de control político. En esta ocasión se hicieron debates sobre el estado de los créditos del ICETEX. También se le hizo un debate de control político al ministro de Defensa por los presuntos vínculos entre las disidencias de las FARC y el general Juan Miguel Huertas. Al igual, también se hizo un control político sobre los bombardeos contra las disidencias de las FARC, también sobre el acuerdo marco de la nube y la participación de Ecopetrol, Sara, en el campo Permian, esto en Texas. Sin embargo, hay que decir algo, y es que para el Congreso de la República ha sido bastante difícil pues este balance, ya que recordemos que el otro año se vienen las elecciones y pues no han tenido mucho éxito en las sesiones, muchas personas han faltado, no han llegado a las sesiones o llegan y se van. Sí, en estos días en el debate de moción de censura del ministro Pedro Sánchez había, yo creo que 5 senadores y mucho. Camila, estaba absolutamente vacío el Congreso, ya en esta fecha 16 de diciembre. Si en los meses anteriores costaba de pronto que trabajen un poquito en diciembre, creo que ya, ¿será que perdimos el año? Además que muchos ya están en campaña para llegar al Senado de la República o a la Cámara de Representantes o para ser candidatos presidenciales. Entonces está muy difícil la situación en el Congreso para sacar adelante muchas iniciativas del Congreso y también del Gobierno de la República.